Hola, ¿me escuchan? Samuel, ¿me escuchas? PC Perdomo, ¿me escuchan? Por favor, escriban por el chat. Gracias, Samuel. Entonces vamos a esperar que sean las 10 y comenzamos.
Hola, vamos a esperar de pronto 5 minuticos más, hasta las 10:05, para esperar si viene alguien más y si no, comenzamos de una vez ahora. Y confirme, porfa, que se está entendiendo bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo?
así, toca esperar un momentito a ver qué hacen acá. Todavía no están hablando. Ya son las 10, ¿no? 15. No está instalando. Están ensayando ahí eso. Ah, qué pena, tenía el micrófono apagado. Entonces, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Entonces les decía que hoy vamos a trabajar con unos problemas de las pruebas del año pasado, a tratar de resolverlos y después voy a explicar con un poquito de teoría, exactas cosas que de pronto pueden ser útiles para las pruebas. Entonces, decía el primer problema. Dice que la suma de las edades de Freddy y Roberto es 41, la suma de las edades de Freddy y Carlos es 44, la suma de las edades de Roberto y Carlos es 39, y te pregunta cuál es, cuál es la edad del, del mayor. Entonces, los que estuvieron en la clase de ayer, de pronto se acuerdan con un problema parecido, pero era con los productos de unos números, como que XY igual 24, XZ igual 72, algo así. Entonces, la solución es parecida. En un segundito me está llamando. Disculpa, es que me entró una llamada. Entonces, sigamos. Entonces, pregunta cuál es la del mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, primero vamos a plantear las ecuaciones. Entonces, vamos a ponerle F a Freddy, R a Roberto y C a Carlos. Entonces, tenemos F más R es igual a 41. Luego, F más C es igual a 44. Y luego R más C es igual a 39. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para tratar de perder el menos tiempo posible o de gastar el menos tiempo posible? Es averiguar antes de comenzar el problema quién es el mayor. Eso se puede hacer solo con estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, comencemos. ¿Qué pasa cuando nosotros comparamos estas dos? Entonces está Freddy sumado con Roberto y aquí con Carlos. Entonces, de aquí, enseguida, ¿qué se puede influir? Que la edad de Carlos es mayor que la edad de Roberto, ¿cierto? Porque exacto, F más un número es mayor que F más otro número, entonces C tiene que ser mayor que R.
Entonces ahora vamos a hacer la comparación entre la edad de Freddy y la edad de Carlos. Entonces vamos a tomar estas dos ecuaciones de acá. Tomamos primero esta y la vamos a comparar con esta. Entonces si nos fijamos, tenemos de aquí estas dos. ¿Qué resulta? Tenemos a R. Tenemos aquí que R está siendo sumado a ambos lados. En un lado con F, por un lado con F y por otro lado con C. Vemos que cuando es sumado con F es mayor que cuando es sumado con C. Entonces, ¿eso qué implica? Que F es mayor que C, ¿cierto? Entonces, ¿qué concluimos? Que las edades son, entonces el mayor es Freddy, después le sigue Carlos y después le sigue Roberto. Bien, ya sabemos cuál es el mayor. Ahora ya sabemos de quién tenemos que ir la edad, que es solo de Freddy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es muy sencillo. Entonces, vamos a tomar estas tres ecuaciones, las tres ecuaciones que tenemos acá, y vamos a sumarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos el lado izquierdo de la ecuación? Nos queda que 2 veces Freddy más Roberto más Carlos, a que es igual a 41 más 44 más 39. Entonces, ¿eso cuánto es? 41 más 39 da 80. Y 80 más 44 da 124. Entonces, tenemos que todo esto es igual a 124. Correcto. Entonces, se sigue que F más R más C es igual a 62. Entonces recordemos qué es lo que nosotros queremos, la edad del mayor, o sea, la edad de Freddy. Entonces nos vamos a dirigir a esta ecuación que está por acá. Entonces, y vamos a reemplazar el valor de R más C, lo vamos a reemplazar en esta ecuación de abajo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ya no tengo más espacio, así que voy a usar otra hoja. Entonces, bueno, recomiendo que todos estén escribiendo porque voy a estar cambiando de hoja constantemente. Entonces, digamos que F más R más C era igual a 62 y que R más C era igual a 39, ¿cierto? Entonces tenemos que, reemplazando este valor acá arriba, que F más 39 es igual a 62, entonces sigue que F es igual a 62 menos 39, que es 23. Entonces aquí se fijan, no hallamos la edad de las otras personas porque no nos interesan, solo nos preguntan la edad del mayor, entonces solo hallamos la edad del mayor. Entonces es muy importante responder lo que preguntan nuevamente y tratar de hacer el menor número de cálculos posibles. También hubiéramos podido como hacer los cálculos de la edad de cada uno, pero no nos había servido para nada en este caso. Entonces, bien. Ahora vamos a hacer otro problema que es como de geometría. Entonces, voy a comenzar en otra hojita. Entonces, tenemos un plano cartesiano. Esto es S2. Esto es S1. Entonces esta coordenada aquí es X. Esta coordenada aquí es Y. Esta coordenada aquí es Y acá arriba es 7. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Dicen, los rectángulos S1 y S2 tienen, que están en la figura tienen la misma área. Determine la razón X sobre Y. Entonces, ¿cuánto es X sobre Y? Entonces, pues hay varias formas de hacerlo. Entonces, yo creo que una de las más sencillas es vamos a calcular cuál es el área de S1 y cuál es el área de S2.
el área de S1, ¿cuánto es? ¿Cuál es la base de S1? Es, es la distancia que hay de aquí, aquí, ¿cierto? ¿Que cuánto es? X. ¿Y la altura cuánto es? Es la distancia que hay de aquí hasta aquí, hasta el origen. ¿Que cuánto es? Es 7 menos Y. Entonces el área de S1 es igual a X, la base, por la altura, por 7 menos Y. Y por otro lado, el área de S2, ¿a qué sería igual? Entonces la calculamos de igual manera. ¿Cuánto es la base? Esto mide 10 menos X. ¿Y la altura cuánto mide? La altura mide esto mismo Y de acá. Y. Entonces la altura aquí sería 10 menos X. Perdón, el área sería 10 menos X, que es la base, por la altura que es Y. Pero entonces, esto que es igual. Esto es igual a 7X menos XY. Y esto de acá es igual a 10Y menos XY. ¿Cierto? Entonces, además el problema que nos decía que estas dos áreas eran iguales. O sea que esto y esto son iguales. Entonces tenemos que 7X menos XY es igual a 10Y menos XY. Entonces podemos cancelar XY de ambos lados. Cancelamos, cancelamos. Y entonces recordemos que es lo que nos preguntaba el problema, la razón entre X y Y. O sea, el problema nos preguntaba cuánto era, recordemos, X sobre Y. Entonces ahora simplemente como tenemos 7X igual a 10Y, lo que hacemos es pasar este Y a dividir y el 7 a dividir a otro lado para que nos quede de un lado nos queda X sobre Y y al otro lado nos queda 10 sobre 7, que esa es la respuesta del problema. Exacto. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta pueden hablar o escribir por el chat, no hay ningún problema. Entonces, bueno, comenzamos otro problema ahora. Este problema también del año pasado. Entonces dice que un entero positivo n tiene 6 divisores. Incluyendo el propio 1 y al n. Entonces tiene, exacto, aquí hay 4 divisores más. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el producto de 5 de estos números, de los 5 de estos divisores, es 648. Y nos preguntan cuál es el otro divisor. Entonces, primero quiero que quede claro el enunciado. Entonces, otra vez, n tiene 6 divisores, incluyendo a 1 y a n. El producto de 5 de esos divisores es 648. Entonces, ¿cuál es el valor del otro divisor? Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Entonces, primero vamos a escribir 648 como producto de números primos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Entonces, yo lo hago de esta forma. Entonces, 648 dividimos entre 2. Entonces, ¿qué número nos queda? 324. Entonces, dividimos entre 2 otra vez. Nos queda 162. Seguimos por 2 otra vez. Nos queda 81. Y pues ya 81 es muy fácil porque 81 es una potencia de 3, que es 3 a la 4. Y pues 3 es un número primo. Entonces, ¿qué se concluye aquí? Que 648 es igual a
2 a la 3 por 3 a la 4. Entonces recordemos que es 648. 648 es el producto de los divisores de un número. Entonces, ¿qué significa esto? Como el producto es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3, significa que los divisores del número serían 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál sería otro divisor? Sabemos que si un número lo dividen el 2 y el 3, también lo divide el 6. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos 4 de los divisores. Entonces queremos hallar el quinto, tal que al multiplicar esos 5, el resultado nos da 648. Entonces simplemente es 6 por 3 por 2 es igual a 36. Y 648 dividido 36. Entonces si hacen las cuentas, eso debería dar 18. Entonces ustedes pueden hacer la comprobación. 18. Entonces significa que 18 es el otro número de por acá. Entonces ya tenemos los 5 números que multiplicamos nos dan 648. Ahora la pregunta era, ¿cuál es el divisor que falta? Entonces hay dos posibilidades. Que 18 sea el más grande, sea el número más grande después de los divisores, entonces sería que 18 es igual a n. Y la otra posibilidad es que no lo sea, que pues el n sea el número, hay otro número por acá, n, pero esto no puede ser posible. ¿Por qué? Digamos que de pronto aquí hay otro número, no sé, tiene que ser un múltiplo de 18, obviamente, entonces sería 18 por algún otro número, por a, bueno, por 18 por b. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los divisores de este número? Tendría, uno de los divisores en particular sería el 9, pero no lo estamos incluyendo aquí. Entonces, este número no puede ser más grande que 18. Entonces, tiene que ser 18. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 18? ¿Cuáles son los divisores de 18? Serían 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Entonces, si verificamos otra vez esto, cumple todas las hipótesis, que el producto de 5 divisores, 18, 6, 3, 2 y 1 da 648. Y exacto, el quinto divisor entonces sería este 9, que es lo que nos faltaba. Entonces, ¿alguna duda tienen? Ok, si tienen la duda ya saben, pueden escribir por el chat. Ok. Entonces, otro problema de la prueba pasada, se lo voy a dictar porque es muy largo. Entonces dice lo siguiente. No he podido recordar el número de teléfono de mi amigo Felipe. El número que escribí tiene 9 dígitos. Pero recuerdo que él me dijo que eran 10 dígitos. Correcto. Y además no tiene idea de cuál cifra fue la que se le olvidó ni en qué posición estaba. La pregunta es, ¿cuántos números de teléfono tengo que escribir para estar seguro que uno de ellos es el de mi amigo? Entonces, se hace la aclaración después que el número de teléfono puede comenzar con cualquier dígito, incluyendo el 0. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un ejemplo de un número válido. Entonces, otras nuevas, la gente le pregunta, él escribió nada más 9 dígitos. Él sabe que el total era 10, pero no recuerda cuál es el otro dígito ni en qué posición estaba. No se escucha bien. Samuel, Juan Esteban, Simón, confirma que se escuche bien. Bueno, Juan José, parece que es problema de tus... Sí, trata de buscar unos audífonos o un parlante. Ok, entonces seguimos.
Entonces la pregunta es, si nos dan los 9 dígitos, ¿cuántos números tendría que él escribir para comprobar, pues para dar con el número correcto? Entonces esto es muy sencillo. Entonces digamos que él tiene ya 9 dígitos. Entonces, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a escribir 9 por acá. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué puede hacer él? Él ya tiene estos 9 dígitos, entonces le falta un dígito que no sabe cuál es. Entonces vamos a ver, ¿qué dice Juan José? Esta clase no se puede repetir después. ¿Cómo así? O sea, que sí queda grabada. Yo creo que sí queda grabada. Pero pues ya tendríamos que hablar directamente con la universidad para ver cómo se hace para repetirla. Entonces, ok, preguntan cuál es el otro dígito. Entonces, el dígito que se le perdió a Samuel, a Felipe, perdón, ¿dónde puede ir? Entonces puede ir, en esta posición puede ir al principio, voy a marcarle en otro color. Puede ir al principio, puede ir entre el primero y el segundo número, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, y así con todos. Puede ir en todos esos lugares posibles, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos lugares posibles hay? Son 10 lugares posibles, y en cada lugar posible, ¿qué puede ir? Puede ir los números entre el 0 y el 9. 1, 2, 9. Entonces, en total, ¿cuántos números hay? 10 posibles. Entonces, exacto, como son 10 lugares posibles y en cada lugar pueden ir 10 números, la respuesta ¿cuál sería? Sería los 10 lugares posibles por los 10 números, que sería 100. Este problema estaba muy, muy sencillo. Ok, entonces vamos a ver qué otro problema hacemos. Bueno, entonces vamos a hacer un problema de geometría ahora, que es un poquito difícil. Voy a comenzar en otra hoja. Entonces la pregunta es la siguiente. Tenemos un triángulo equilátero y tenemos un punto que está dentro del triángulo de tal manera que si tomamos, bueno, esto es triángulo A, A, B y C. Si tomamos el punto medio de acá y trazamos la perpendicular, tomamos el punto medio de acá y trazamos la perpendicular, y si tomamos el punto medio de acá y trazamos la perpendicular, entonces esto es de 90 grados, de 90 grados, esto es de 90 grados. Este punto es P. P, y nos dicen que esto de aquí mide A chiquita, esto de aquí mide B chiquita y esto de aquí mide C minúscula. Entonces la pregunta es, eh, no escuchan nada. Eh, Vamos a ver. Voy a tratar de subir el volumen a eso. Ahora, ¿qué tal?
¿Se escucha mejor, igual, peor? Avísenme por el chat, por favor, ¿se escucha bien, se escucha mal? ¿Se escucha igual que antes, peor? Juan Esteban y Juan José, ya escuchan mejor. Bueno, no dijeron nada, voy a seguir entonces. Entonces, nuevamente, triángulo ABC es equilátero. Y te preguntan cuál es la suma de A más B más C. Ah, bueno, Juan José, pero entonces sí, ya tocaría buscar unos audífonos o algo. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Primero veamos cuál es el área del triángulo ABC. Entonces, existe una fórmula para el área del triángulo equilátero, pero pues no es bueno que se aprendan las fórmulas, sino que sepan cómo de dónde sale. Entonces vamos a hacerla por acá. Vamos a dejar otro triángulo equilátero acá. Me dice Juan Esteban que estamos en clase y hay mucho ruido. Bueno, ni modo. Voy a tratar de acercar más el micrófono a hablar más duro. Entonces tenemos un triángulo equilátero ABC. Entonces supongamos que bueno, A, B y C, y el lado mide S. Entonces queremos hallar el área de ese triángulo. Entonces nosotros, como el área como ya sabemos, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces digamos que esto de aquí es la base. Entonces queremos saber cuál es la altura. Bueno, vamos a quitar. Dijimos que el lado medía S, ¿cierto? Entonces esto mide S. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la altura? Entonces, ¿alguien sabe cómo hallar esto? ¿Me puede dar una idea que lo escriba por el chat o lo diga? No, ni idea. Entonces, bueno, no importa. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, digamos que este punto aquí es P. Entonces, la primera pregunta, ¿cuánto mide PC? Entonces, como es un triángulo equilátero, entonces la altura corta al lado AC en el punto medio, ¿cierto? Entonces, PC va a medir S sobre 2, ¿cierto? Es la mitad del lado AC. Entonces, y ahora, entonces, BC, ¿cuánto mide? BC mide S porque es el lado del triángulo equilátero. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a medir BP? Entonces, voy a escribir por acá abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un triángulo rectángulo que conocemos dos lados. Entonces, el otro también se puede calcular usando Pitágoras. Entonces, ¿cómo sería? Sería que BP sería igual a la raíz de BC al cuadrado menos PC al cuadrado, correcto. Sí me están haciendo todos, espero que sí. Entonces, ¿pero cuánto vale BC al cuadrado y cuánto vale PC al cuadrado? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces, BC vale S a la 2 y PC al cuadrado vale S al cuadrado sobre 4. Entonces, cuando hacemos esta operación, ¿a qué nos da? Nos da que esto es igual a 3S cuadrado sobre 4. Entonces, finalmente, ¿qué se concluye?
que BP es igual a raíz de 3 por S sobre 2. Entonces, ¿esto qué significa? Que tienes un triángulo equilátero. Bueno, esto es una S. Si tienen un triángulo equilátero que el lado mide 10, entonces el área va a ser raíz de 3 por 10 sobre 2, o sea, 5 por raíz de 3. Entonces, listo. Teniendo esto en mente, voy a comenzar en otra hoja el problema otra vez. ¿Me explicas por qué 3s cuadrado sobre 4? Ah, bueno, hacemos la operación acá. Entonces, vamos a hacerla con más detalle, si se puede. Entonces, tomamos esto acá, voy a tratar de escribir pequeño. Entonces, este s cuadrado sobre 4, ¿cuánto es? Es igual a 4 s cuadrado sobre 4. ¿Cierto? Son fracciones equivalentes. Entonces, ahora que ya estas dos fracciones son homogéneas, esta y esta son homogéneas, ya podemos restar. Entonces, 4s al cuadrado menos s al cuadrado nos queda 3s al cuadrado. Y queda el mismo denominador, que es 4. Listo, Juan José. Ok, supondré que sí, si no... Entonces, listo, vamos a seguir en la otra página. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el triángulo equilátero aquí, A, B, C. Teníamos el punto P aquí en la mitad. Teníamos esto, esto. No les vamos a de nada. Esto medía A, esto medía B y esto medía C. Y el punto este era P. Bueno, ahí se ve feo en el dibujo, pero vamos a tratar de entenderlo. Entonces, primera pregunta, si el lado del triángulo mide S, entonces, ¿cuál es el área del triángulo grande? Por lo que ya dijimos anteriormente, era raíz de 3 por S sobre 4. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos calcular cuánto es, escribo por acá arriba, la pregunta es cuánto es A más B más C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividir este triángulo en triángulos más pequeños. Entonces, vamos a ver. Este triángulo. Entonces tenemos tres triángulos importantes. El triángulo, voy a escribirlo por acá. A, P, B. El triángulo A, P, C. Y el triángulo B, P, C. Cierto. Entonces vamos a hallar el área de cada uno de esos triángulos. Entonces, primero fijámonos en el área de raíz de 3 por S sobre 4, sí. Por lo que dijimos anteriormente, exacto. Que el área de un triángulo equilátero, que el lado mide S, es raíz de 3 por S sobre 4. Listo. Entonces, vamos a escribir aquí. ABC, el área de ABC es esto. Entonces, otra vez, ¿cuál es el área del APB? ¿Por qué 4? A pues sobre 2, ¿cierto? Perdón, si es que... Cierto, sobre 2. Todo de acuerdo. Es por lo que vimos ahorita. Si cualquier cosa, pues escriban por el chat. Entonces, otra vez, el área del APB, ¿cuánto sería? Sería la base, que sería este lado AB, pero como es un lado del triángulo equilátero, mide S, y la altura. Pero la altura es, pues, esta distancia que está aquí, que es C. Entonces, el área, ¿cuánto sería? Sería C por S, bueno, S por C sobre 2, ¿cierto? El área del triángulo APB. Entonces, el área del triángulo APC es igual, la base es S y la altura es B. Entonces sería S por B sobre 2.
Y el área del triángulo BPC, ¿cuál sería? Sería S otra vez por A sobre 2. S por A sobre 2. Correcto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a sumar esas tres áreas. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos esas tres áreas? Podemos sacar factor común S sobre 2 y nos quedaría C más B más A. ¿Cierto? Entonces, vamos a recordar qué estamos haciendo. Dividimos el triángulo grande en tres triángulos más pequeños, sumamos las áreas de esos... a ver, por acá. Sumamos las áreas de estos tres triángulos de acá. Primero este, luego este de acá, y luego este de acá. Entonces nosotros tenemos un triángulo, lo dividimos en partes y después sumamos su área. Entonces su área, la suma de su área tiene que ser igual al área total, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área total? Recordemos que el área total era esta. Raíz de 3 por S sobre 2. Entonces, tenemos que esto aquí es igual a raíz de 3 por S sobre 2. Entonces aquí simplificando, aunque bueno, yo creo que me equivoqué ahorita. Vamos a repasar lo que dije ahorita. Entonces, ahorita que dijimos que esto medía S medios, esto medía S y esto medía raíz de 3 S sobre 2, ¿cierto? Entonces, ahora sí, el área pues del triángulo, el área de este triángulo ABC, ¿cuál es? Es base por altura, ¿cierto? Entonces eso no lo hice anteriormente, disculpe. Que es S sobre 2, que es la base, perdón, S es la base, por la altura, que es raíz de 3, por S sobre 2. ¿Y cuánto es esto? Esto es, bueno, es base por altura sobre 2. Entonces, si es S por raíz de 3S sobre 2, entonces queda raíz de 3S al cuadrado, y estos dos se multiplican, entonces sobre 4. Entonces, esa es el área. Entonces, lo que hayamos antes fue la altura. La altura sí mide raíz de 3S, raíz de 3S sobre 2. Pero ahora, el área es raíz de 3S al cuadrado sobre 4. Entonces, voy a esperar 30 segundos ahí para que piensen bien y cualquier duda escríbanmelo en el chat. Fue un error mío. Entonces, bueno, supongo que no tienen dudas. Entonces, pero sí quedó claro otra vez. Lo que hicimos ahorita que medía raíz de 3ds sobre 2 era esta medida que es la altura. Entonces la base, como la base mide S, esto mide S medios acá, esto mide S medios acá, entonces en total mide S. Entonces base S por raíz de 3ds sobre 2 por altura sobre 2 es el área del triángulo. Entonces esto por esto sobre 2. Raíz de 3ds al cuadrado sobre 4. Listo. Entonces volviendo acá arriba, entonces esto está mal. Entonces el área del ABC es raíz de 3 por S a la 2 sobre 4. Entonces aquí nuevamente este tiene que ser raíz de 3 de S sobre 2, de S a la 2 sobre 4. ¿Por qué 4? Por lo que acabo de explicar acá abajo, Juan José. Mira, tenemos el triángulo equilátero ABC. Entonces este lado mide desde aquí, desde el punto P, que es el punto medio, hasta C, mide S sobre 2. Este mide S, entonces usamos Pitágoras y nos dio que este lado, que pues la altura medía raíz de 3 de S sobre 2. Eso lo hicimos en la hoja anterior. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora queríamos hallar el área de este triángulo, el triángulo ABC. Entonces, ¿qué hacíamos? Base que mide, la base que mide S por la altura que mide raíz de 3 de S sobre 2. Ese es el área del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, cuando multiplicamos este por este, ¿qué nos queda? Raíz de 3 por S al cuadrado sobre 2, y aquí nuevamente queda sobre 2. Entonces, es como si, por ejemplo, tuvieras una pizza y la partes por la mitad, entonces queda partida en 2 medios. Si la partes por la mitad otra vez, queda en 4. Ok, listo.
Entonces tenemos esta ecuación finalmente. S medio es igual C más B más A igual raíz de 3 S a la 2. Entonces podemos pasar esta S la vamos a pasar a dividir y este 2 lo pasamos a multiplicar. Y nos va a quedar A más B más C, que es esto de acá. Cuando pasamos este 2 a multiplicar, pues podemos cancelar en parte este 4 y queda sobre 2 y queda raíz de 3. Y como esta S lo pasamos a dividir, y aquí tenemos S al cuadrado sobre S, entonces me queda raíz de 3 por S sobre 2. Entonces nos queda este resultado, que A más B más C es raíz de 3 por S sobre 2. Entonces ahora, entonces, exacto, entonces aquí que dijimos que P estaba en ese punto medio, pero ¿qué pasa? Entonces vamos a hacer otro problema que parece totalmente diferente, pero es exactamente el mismo. Es tomar otra vez el triángulo equilátero y ahora P lo vamos a poner en cualquier lado que queramos, digamos por acá. Entonces vamos a trazar esta perpendicular acá, esta perpendicular acá y esta perpendicular acá. Entonces esto es A, B, C. Esto mide aquí A, esto aquí mide B y esto aquí mide C. Y el problema, la pregunta es nuevamente, si esto es P, es, segundo, si este punto acá es P, ¿cuánto es A más B más C? Entonces, aquí el problema, si se fijan, es exactamente el mismo. ¿En qué consiste? En dividir esto en triángulos iguales, bueno, en triángulos iguales, dividirlo en varios triángulos, hallar el área de cada uno de estos triángulos, sumarlas y compararlas con el área del triángulo grande. Recordemos que son triángulos equiláteros. Entonces el procedimiento va a ser el mismo y vamos a llegar al mismo resultado, que nuevamente S va a ser raíz de 3S sobre 2. Eso, entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de aquí? Que nosotros tenemos un punto P en cualquier lado dentro de un triángulo equilátero y trazamos las perpendiculares hacia los tres lados, esa suma, o sea, A más B más C, es constante, o sea, siempre el mismo resultado, y ese resultado es raíz de 3 por la longitud del lado sobre 2. Listo. Entonces, bueno, ahora voy a comenzar a explicarte pronto un poquito de divisibilidad. Entonces, veamos. Eh, bueno, todos sabemos cuándo un número divide a otro. Nosotros decimos que A divide a B si existe un número entero tal que A por M es B. Por ejemplo, 3 divide a 24. ¿Por qué? Porque 3 por 8 es 24, ¿cierto? Entonces B aquí sería 24, 3 sería A y M sería 8. Entonces en matemática existe como una especie, una notación para indicar que un número divide a otro. Entonces de pronto algunos estén familiarizados, otros no tanto. Que es como así. Decimos A raya B. Entonces, ¿esto qué significa? Lo que dimos ahorita. A divide a B. Entonces, esto tiene muchas propiedades que se pueden sacar de esto. Entonces, pues algunas son muy obvias, otras ya vienen siendo más interesantes. Entonces, por ejemplo, eh, entonces, ¿qué significa que A divide a B? Que existe un entero K tal que A por K es igual a B. Entonces, pues, ejemplos para que quede totalmente claro. Entonces, 12 divide a 72,
13 divide a 39. 3 divide a 6. Son ejemplos de... Es una anotación simplemente, no es ninguna operación ni nada. Es solo para ahorrarse tener que escribir A dividido a B. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta? Sí, ¿qué propiedades tiene la divisibilidad? Pues, entonces, comencemos. Entonces, primera propiedad. A divide a 0. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto es muy sencillo. ¿Cuál es la definición? Que existe un número k tal que A por k me tiene que dar 0. Y eso es cierto, porque siempre A por 0 es igual a 0. Entonces, esta propiedad muy obvia. Entonces, segunda propiedad. Todo número se divide a sí mismo. Entonces, esto nuevamente, ¿por qué? Porque A multiplicado por 1 siempre me da A. Entonces, tercera propiedad. Entonces, espero que me esté haciendo el ritmo. De cualquier duda me pregunten por ahí por el chat o por audio, no importa. Tercera propiedad. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B más a B más C. Entonces ya esta de pronto no es tan obvia. Pero entonces sí es cierto, si nosotros probamos, ok, por ejemplo, 7 divide a 14 y además 7 divide a, no sé, 35. Entonces, si sumamos 7 divide a 14 más 35, 49, es cierto. Entonces ahora, ¿cómo se prueba esto? Entonces vamos a la definición. Entonces voy a seguir en otra paginita. Entonces la propiedad es, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B más C. Entonces, la primera que se concluye, por la definición, se concluye que existe un número K, bueno, digamos un número M, tal que A multiplicado por M nos da B, ¿cierto? Y de aquí que se concluye que existe un número, digamos, N, tal que A por N nos da C, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es B más C? Entonces sería sumar este con este, que sería lo mismo que sumar estos dos. Entonces, B más C es igual a por M más A por N, que esto es igual a por M más N. ¿Cierto? Entonces, ¿es cierto que A divide a B más C? Entonces, sí es cierto. ¿Por qué? Porque existe un número tal que A por ese número, que en este caso va a ser M más N, nos va a dar B más C. Entonces, sí quedó claro para todos cómo se hizo la demostración. Entonces partimos de que A dividía B y A dividía C. Entonces existía un número M tal que A por M me daba B y un número N tal que A por N me daba C. Entonces ahora, ¿cuánto es B más C? Entonces haciendo este reemplazo aquí, reemplazo B por A por M y C por A por N, tenemos que, cuando factorizamos nos queda que B más C es igual a A por M más N. Entonces sí es cierto que A divide a B más C. ¿Por qué? Porque existe un número que multiplicado por A nos da B más C. Entonces, exacto, ejemplos útiles de esto. Digamos, nosotros sabemos que 7 divide a 7000, ¿cierto? Es obvio, pues. Y sabemos que de pronto también 7 divide a, no sé, 56, 7 por 8, 56. Entonces se nos pregunta, 7 divide a 7056. Entonces, si nosotros tenemos
Esta es nuestra pregunta inicial, 7 dividido 7056, pero ya nosotros sabemos que 7 dividido 7000 y que además 7 dividido 56, entonces obviamente 7 tiene que dividir a la suma por la propiedad que acabamos de mostrar. Entonces no tenemos que hacer pues, la división como tal, poner 7056 entre 7 y ver cuánto da, si da un número entero o no, sino simplemente aplicando la propiedad, ya sabemos que es cierto. Entonces, otra propiedad, vamos a ver, es que si A divide a B, entonces A divide a B por C, otro número. Entonces esto también es, o sea, que es la propiedad que si por ejemplo 3 divide a 9, entonces 3 va a dividir a, digamos, 9 por 4, que es 36, o 9 por lo que sea. Entonces, eso también es cierto. Entonces vamos a ver por qué. Entonces nuevamente es solo usando la definición. Si A divide a B, ¿qué significa? Que existe un número tal que A por M es B. Entonces, ¿cuánto es B por C? Entonces, B por C es igual a, aquí multiplicamos por C a ambos lados. Entonces, es como si pusiéramos una C acá y una C acá. Entonces, B por C es igual a por M por C. Entonces, efectivamente, A por M por C es igual a B por C. Y este número de acá, M por C, es un entero, ¿cierto? Porque es un producto de dos números enteros. Entonces, esto cumple la definición. Entonces, A dividido a B por C, porque existe un entero, en este caso es M por C, tal que A por ese entero me da BC. Entonces, estas propiedades, pues no se usan aquí como nada tan obvia como se está viendo, pero sí son útiles en muchos problemas. Sí, y es bueno como tenerlas en cuenta. Entonces vamos a hacer una última, la voy a hacer en otra página, que esta no es tan obvia, y presten mucha atención porque es bastante útil. Entonces, aquí vamos a cambiar las variables, vamos a poner que si M divide a menos B, que dice no podemos quedarnos más tiempo, no tengo que trabajar. No, a las 11 ya acabamos. 11 y 5, pues comenzamos 5 minutos tarde. Si M divide A menos B y M divide C menos D, entonces M divide a AC menos BD. Entonces quiero que lo intenten, o sea, 2 minuticos en su hoja, y traten de demostrar por qué. Que si M divide esto y M divide esto, entonces M divide A por C menos B por D. Entonces ahí les espero un minutico, 2 minuticos para que intenten en la hoja. Bueno, entonces vamos a ver por qué. Entonces comencemos. Primero vamos a partir de que M divide A menos B. Entonces, por la propiedad 3, entonces, si yo multiplico A menos B por otro número, entonces M también divide ese número, ¿cierto? Entonces, en particular, vamos a ver que M divide A menos B multiplicado
por C. Pero esto aquí es igual. Esto es igual a AC menos BC, ¿cierto? Por otro lado tenemos que M dividida a C menos D. Entonces aplicando la propiedad 3 otra vez, entonces nos queda que M divide a C menos D por cualquier otro número. En este caso digamos que el número va a ser B. Entonces, ¿cómo nos queda? Que esto es igual a B por C menos B por D. Entonces, ¿qué se sigue de aquí? Ahora, aplicando la propiedad, ya se olvidaron los números, la de la suma, creo que era la 3. Entonces, como, a ver, vamos a hacerlo, como M divide a este valor de acá y M divide a este valor de acá, entonces por la propiedad de la suma, se tiene que M divide la suma de ambos, ¿cierto? Entonces, M divide a AC menos BC más BC menos BD, ¿cierto? Aquí nada más lo que hice fue sumar estos dos. Pero ¿qué pasa? Pues este B y C y B y C se cancelan, aquí está sumando, aquí está restando, y nos queda finalmente que M divide a AC menos BD, que es lo que queríamos probar en un principio. A partir de que pasaba esto y pasaba esto, queríamos probar que pasaba esto. Y exacto, eso fue lo que hicimos. Entonces, sí, ¿alguna duda con eso? No, nadie tiene ninguna duda. Entonces yo creo que podemos dejar así por hoy. Creo que ya no hay más clases, pero entonces, por ejemplo, este tema es bastante importante, pues tanto para ahora como para el futuro, no solo para esta prueba, sino para el resto de su vida como Olimpiadas. Entonces, si estudianlo, pues esto se llama eh, divisibilidad. Internet lo encuentran en muchos lados, entonces prepárense para la prueba y pues nada, suerte y nos vemos el sábado. Lleguen temprano, que vayan bien y hasta luego. Que si nos puede dar temas para estudiar, no sé, pues en general todo lo que estaba en esta clase, pero entonces, ¿qué es importante? O sea, ¿qué es importante saber? Entonces voy a escribir como una listica por acá. Perdón. Voy a escribir con una lista de temas por acá que les pueden servir. Entonces, en geometría, pues, lo más importante, las cosas más importantes son estudiar el teorema de Pitágoras, sus usos, semejanzas de triángulos, en combinatoria de pronto estudiar, sí, como probabilidades condicionales, conteos, sí, como pues aprender a contar por más como tonto que suene, pero sí hacer bien los conteos. Entonces, combinatoria como conteo en general, saber cómo contar casos, excluir casos. ¿Qué más? En general es muy difícil. Factorización, exacto, como todo lo que ven en el colegio, para hacerlo de manera inteligente, no ponerse a, de pronto siguen como una ecuación cuadrática, ponerse a usar la fórmula cuadrática, no, sino pensar, ver por dónde abordar el problema. La parte de las más que todo eso, es ver cómo abordar el problema y hacerlo lo que el problema te pide, lo indicado, no complicarse mucho con fórmulas extrañas. Y en teoría de números, pues más que todas estas cosas de divisibilidad, eh, números primos, tener claro qué es el concepto de un número primo,
números compuestos, ¿qué más? Sí, estudiar como pues, sí, estudiar las propiedades de cada uno de esos. Y sí, yo creo que eso es básicamente pues, lo que les puedo decir de la prueba. Sucesiones, sí, exacto, pues en álgebra podrían de pronto estudiar sucesiones, gracias Juan José. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una sucesión geométrica, una serie geométrica? Perdón, una progresión geométrica, de pronto estudiar eso, qué significa una progresión geométrica, eh, progresión aritmética, estudiar qué significan estas cosas, puede que salgan, o sea, no estoy diciendo que esto es lo que vaya a salir, sino como todo lo que deberían pues saber. Permutaciones, sí, eso lo tengo en cuenta como en la parte de conteo que les mencioné. Y sí, entonces, ¿tiene alguna duda antes de que me vaya? Dale de nada, Juan José. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, parece que no. Entonces, otra vez, suerte el sábado y nos vemos. Hasta luego. Chao.